Ayer la OEA ha convocado a una asamblea extraordinaria para ver el caso de la situación del Perú, es decir, que se aplique la Carta Democrática para que se mantenga la institucionalidad y en el Perú, evidentemente, según Pedro Castillo, quieren socavar la democracia rompiendo la institucionalidad, y lo que vemos acá en el Perú es que cada uno está haciendo su tarea, lo que le corresponde. No hay un control de un autoritarismo en las instituciones del Estado. Por ejemplo, hay independencia en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, hay independencia en el Congreso de la República y hay independencia inclusive en el Ejecutivo. Doctor Juan Carlos Corrales, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Hugo Alberto. Agradecerte por la llamada. En realidad, saludar también a toda la población de Alto Amazonas y agradecerte, ¿no? Una vez más por esta llamada para tratar asuntos de interés nacional, ¿no? Efectivamente, sorprendido totalmente, toda vez de que el día de ayer, pues, la OEA, de manera frontal y sin mirar el análisis, la realidad de lo que ocurre en el Perú, ha brindado pues un apoyo a este gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Me parece de que hay desde el punto de vista legal, hay una seria interferencia por parte de este organismo sobre la política nacional peruana, toda vez que pretende legitimar este gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Aduciendo precisamente de que por el pacto de gobernabilidad, por la estabilidad, y cuando en realidad no es así, ¿no? La OEA, para que pueda emitir un juicio, que pueda emitir una opinión y que genere precisamente su sostenibilidad en el país y que brinde la garantía precisamente democrática a todos los peruanos, también tiene que analizar, tiene que ver a la población qué es lo que viene ocurriendo, cuando me parece que solamente la OEA recoge y tiene oídos para el Ejecutivo, ¿no? Para el presidente, más no tiene oídos para la población, no tiene oídos para los obreros, la clase proletaria del Perú, quienes precisamente pues legitiman desde todo el punto de vista a lo que viene ocurriendo en el gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo viene siendo investigado seriamente por actos de corrupción y eso pues está debidamente probado. Acá no hay persecución política contra Pedro Castillo, no hay un probable golpe de Estado, ni siquiera se pretende desestabilizar su gobierno de Pedro Castillo. Lo que se viene dando en el Perú simplemente es investigaciones a nivel de sede fiscal, a nivel de la policía, a nivel de la Procuraduría, a nivel de los juzgados especializados también. Pareciera que la OEA solo tiene mirada hacia el Perú en este momento, pero no ha puesto su mirada a Venezuela, donde hay una dictadura, donde ya no hay democracia, porque 13 millones de venezolanos, ya casi 4 millones de venezolanos están prácticamente por todo el mundo, y 1 millón y pico de venezolanos están en el Perú. Es decir, se han corrido de su país porque evidentemente hay un gobierno que hambrea, no hay empleo y por tanto ahí no hay derechos humanos. Sin embargo, la OEA no pone su mirada allí, ¿verdad? Tampoco pone su mirada en la dictadura, en el manejo socialista, comunista de Noriega en Nicaragua. Solo ha puesto su mirada en el Perú, donde las instituciones que tienen que hacer su trabajo, como la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso de la República, están no presionando, sino están haciendo lo que corresponde para ver el tema de luchar contra un gobierno corrupto que a leguas evidentemente se conoce lo que está pasando en el Perú, doctor Juan Carlos Corrales. Sí, Hugo Alberto, eso es lo que sorprende, porque la OEA en realidad desde el punto de vista de Latinoamérica no ha puesto su opinión, no ha interferido, no hay injerencia en otros países en donde en realidad sí hay precisamente
autoritarismo. Hay gobiernos tiranos, hay gobiernos corruptos, y que nada ha hecho este organismo. Durante la época de la pandemia tampoco ha emitido opinión, ha respaldado a la población. Precisamente la OEA está para eso, para garantizar precisamente el apoyo a los gobiernos, para poder salir de una serie de crisis, más no está creado para respaldar, para legitimar a gobiernos corruptos, precisamente como el de Pedro Castillo, en la que pues a la luz de las evidencias, los medios probatorios, las actuaciones que hace el Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial, es evidente que hay actos de corrupción. Eso no se puede tapar el sol con un dedo, como se dice, ¿no? En Latinoamérica, lastimosamente, pues hay otros gobiernos peores que Perú, y sin embargo, pues este organismo internacional no ha hecho nada. Hay evidentes violaciones de los derechos humanos en otros países, y este organismo, como lo reitero, no ha dicho nada, se ha mantenido silencioso, como que si no ocurriera nada, donde solamente pone sus ojos ahora en el Perú, sorprendentemente. Yo considero de que estos organismos internacionales, Hugo Alberto, como por ejemplo la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso el Banco Mundial, otro organismo que supuestamente pues pretenden garantizar, o que se han creado para generar estabilidad económica, política y social en Latinoamérica, simplemente nos están usando a estos países de Sudamérica, ¿no? Simplemente para su beneficio de ellos, porque en realidad, valga la aclaración, si nosotros hacemos un análisis desde la creación de estos organismos, donde quienes lo presiden, quienes ocupan los cargos ganan millones de soles, siempre han vivido a costa precisamente del sudor, de las lágrimas, de la pobreza, del desempleo, de la desnutrición, del analfabetismo de estos países de Sudamérica. Son ellos los que viven bien, ganan sueldos de 40,000, 50,000 en dólares, y sin embargo poco o nada les ha interesado solucionar o apoyar a los gobiernos a que solucionen los problemas sociales, los problemas álgidos de los países de Sudamérica. Considero que ya esto tiene que entrar en una reestructuración, que estos organismos internacionales nada han servido al Perú, y por lo tanto considero que es hora también que el Poder Legislativo tome las iniciativas correspondientes a efecto de poder desligarnos de estos organismos que nada nos ha servido a lo largo de la historia en el Perú, Alberto. Lamentablemente el Perú todavía va a estar en este proceso de inestabilidad, porque hasta ahora los congresistas de la República están firmando ya el documento para presentar la moción de vacancia, pero no habrá 87 votos. Es decir, para librarnos de Pedro Castillo, el Congreso debería votar por la moción de vacancia. Pero la pregunta que mucha gente se ha hecho siempre, ahora, después de Castillo, ¿quién viene? Viene Dina Boluarte. El día de hoy, la subcomisión de acusaciones constitucionales a las 11 de la mañana se reúne para ver la situación de ella, que también debe ser inspectorada de la vicepresidencia, porque ha firmado documentos como presidenta de un club departamental cuando no tenía esa condición de firmarla. En fin, temas como lo que ha pasado con la RENIEC, funcionaria de la RENIEC, tampoco podía cobrar 2 sueldos, sin embargo ella sí lo cobró. Es decir, ante ese escenario complicado, doctor Juan Carlos Corrales, entonces ayer el presidente Pedro Castillo ha indicado que él se quedará hasta el 2026. Nadie le saca a él, porque solo están contra él la gente que no quiere ver a un campesino, a un profesor rural en la presidencia de la República. Esa es la monserga que argumentan permanentemente. No es porque ha robado, él no ha robado un solo centavo, no está vinculado a casos de corrupción, sino le quieren sacar porque es un campesino, un profesor rural, doctor Juan Carlos Corrales. Alberto, efectivamente, no ese es el discurso que parece manejar Pedro Castillo cuando va a sus reuniones, a mítines, a inauguraciones. Simplemente pues es puro lenguaje, ¿no? Porque si nosotros hacemos un análisis, encuestamos
o hacemos un referéndum, sería posible en estos momentos para medir los niveles de aceptación de Pedro Castillo, pues está muy por debajo de repente del 10%. O sea, eso significa que el pacto social que le dio en las elecciones para que él sea presidente ya se ha quebrado, se ha roto ese pacto social, ese contrato social precisamente ya se encuentra ahora legitimado, no tiene legitimidad, no tiene la aceptación de la población mínimamente mayoritaria para que pueda seguir ejerciendo su cargo. Esto consecuentemente pues tiene que generar que los organismos competentes a través de los procedimientos que establece la Constitución Política del Perú, como es el poder, como es el Congreso, ya tome las iniciativas, ya tome cartas sobre el asunto y que decida finalmente a este presidente que mucho daño le está haciendo al Perú. Miren, si nosotros hacemos un análisis de las últimas vacancias a los presidentes en el Perú, con las evidencias que hay ahora de Pedro Castillo, son mucho más graves. Por ejemplo, a PPK se conoció que tenía empresas en Odebrecht, ¿no? Cuando él era accionista en unas empresas, y por lo tanto se le vacó. No se llegó a demostrar finalmente si había cobrado, el dinero fue personalmente PPK, no se conoce, pero sin embargo políticamente fue vacado en el Congreso. Posterior también Vizcarra también fue vacado por un tema de vacunas, imagínate. Y ahora pues Pedro Castillo, con estas evidencias, sus familiares directamente, que nunca en la historia habían tenido injerencia a niveles de gobierno, nunca habían trabajado en los ministerios, y ahora sin embargo se le ve como lobistas a su hija política, a sus familiares, obras allá en Chota, conversaciones en diálogos, pues gente directamente vinculada a Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo no puede decir que no conoce, porque bajo la autorización seguramente de la injerencia de él como presidente, el cargo que ocupa, ha sido posible que se logren muchas licitaciones precisamente utilizando a sus familiares para beneficio propio. Entonces es más evidente, Gualberto, de que acá hay actos de corrupción debidamente probados y consecuentemente ameritan y merecen que este presidente sea vacado. O sea, no tiene la autoridad moral para que siga dirigiendo los destinos del Perú, Alberto. Lamentablemente, doctor Corrales, no hay los votos suficientes porque Perú Libre va a defender a Pedro Castillo y los otros que han llegado al Congreso como convidado de piedra están allí para hacer negocio en el Congreso, se van a quedar, se quieren quedar, han dicho que van a quedarse 5 años porque el pueblo les eligió para 5 años, no para 1 año. Ese es el argumento que señalan permanentemente estos congresistas, algunos llamados niños y otros vinculados a otro tipo de poder económico allí en el Congreso de la República. Hacen tabla rasa de las obras públicas, llaman a un alcalde, alcalde, ¿cuántos proyectos tienes acá? Tengo 5, ven acá a mi oficina, aquí lo tramitamos, pero cuando sale el proyecto, ¿cuánto es para nosotros? Para aquí, a nosotros del monto de 10 millones, 5% deja por aquí, por favor. Es decir, ese es el negocio de los parlamentarios hoy, y ya no están allí, doctor Corrales, por servicio a la patria, tampoco por principios, sino por negocio, y eso evidentemente ya ha llegado hasta el hartazgo a la opinión pública de que también piden que se cierre el Congreso de la República. Sí, Alberto, lamentablemente parecemos que vivimos en el país de los reyes, del rey Midas, ¿no? Donde todo lo que se toca en los aparatos de gobierno, en el poder ejecutivo, legislativo, todo está vinculado al dinero, ¿no? Todo está vinculado al capitalismo, al aporte. Entonces, todo lo que se toca, todo lo que se conversa en los ministerios, en el poder ejecutivo, parece ser de oro, ¿no? Parece ser todo metalizado. Consideramos de que efectivamente esta clase política, yo siempre lo he manifestado, esta clase política ya antigua, estos partidos políticos tradicionales, llenos de historia de corrupción, tienen que entrar a un proceso de reestructuración, y eso precisamente pasa porque también los poderes autónomos del Estado, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones,
también tenga que presentar iniciativa legislativa. Ellos también lo pueden hacer. Entonces, es una manera de poder reestructurar, ya que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo que conoce, tiene competencia para legislar, tiene competencia para plantear proyectos de ley, tiene competencia en materia política, en materia de elecciones, en materia de partidos políticos. Entonces, pero es un organismo simplemente que está sometido a otros intereses y que poco o nada tampoco le interesa tomar iniciativa legislativa, ¿no? De poder formular proyectos de ley, de poder formular a través de los congresistas, gestionar la reestructuración total de los partidos políticos a efectos de que ingresen nuevas figuras, de que empiecen a destacar escuelas políticas donde se formen líderes nuevos, donde se formen doctrinariamente, para poder de alguna manera salvar al Perú de la crisis internacional, de la crisis económica, de la crisis de corrupción y sobre todo del atraso en que gobierno tras gobierno nos ha llevado en estos últimos años. Esperemos de que precisamente el poder legislativo, el Congreso, tome conciencia, porque es la población precisamente quienes les ha llevado bajo el principio de una democracia representativa. Ellos representan a la nación, ellos representan al pueblo que nos los han elegido, y las calles claramente manifiestan de que hay un nivel de desaprobación altísimo contra Pedro Castillo, y eso significa de que no puede seguir en su cargo, y consecuentemente existe un mecanismo legal válido que es el procedimiento de vacancia, y no cualquier procedimiento de vacancia, porque los hechos de corrupción están debidamente probados. La injerencia del gobierno de Pedro Castillo en los malos manejos de las obras y licitaciones a nivel nacional, y en especial en el departamento de Cajamarca, en Chota, están debidamente direccionados, y ahí mucho tiene que ver Pedro Castillo, y yo considero que existiendo estos elementos probatorios, este Congreso tiene todas las armas para declarar válidamente la vacancia de este señor presidente. Bueno, doctor Corrales, me parece importante ese punto de vista suyo. Ya bajando un poco más al llano, al plano local, en esta situación de inestabilidad que hoy se encuentra el Perú, ¿qué